Chicos, muy buenos días. A continuación vamos a iniciar la clase de economía. El tema de hoy, bienes económicos. Entonces, ¿qué van a ser los bienes? ¿Sí? Van a ser todos aquellos objetos, ¿no?, físicos o no, que tienen la capacidad para satisfacer las necesidades humanas, ¿no? Y que de cierta manera nos traen ciertos beneficios. Por ejemplo, ¿no?, aquí vemos algunos de los bienes que pueden ser, ¿sí?, los alimentos, los objetos, ¿no?, la ropa, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos van a satisfacer nuestras necesidades, ya sean importantes, ¿no?, o no. Pero vamos a ver cómo se clasifican los bienes. Los bienes libres son aquellos que van a estar ahí sin la necesidad de que el hombre intervenga por ellos en algunos casos, y otras en que el hombre las va a procesar. Entonces tenemos dentro de los bienes libres, ¿sí?, son aquellos que están en la naturaleza. ¿Y cuál es la característica? Que son abundantes porque están ahí dispuestos, no tienen valor de uso, no tienen valor de cambio y no son objetos de apreciación económica, ¿no? El aire, el agua, las montañas, bueno, el agua sí, ¿no? Hoy en día se le da una apreciación económica, ¿no? Pero por ejemplo las montañas, ¿no? Las nubes, etcétera. El sol, por ejemplo, ¿no? Ahora tenemos a otro tipo de bienes, ¿sí?, en los que va a intervenir el trabajo, que son los bienes económicos. Primero, que va a intervenir la mano del hombre o el trabajo del hombre. Segundo, que son escasos, ¿sí?, que se van a ser limitados. Tienen valor de uso, tienen valor de cambio porque obviamente se va a cambiar por una cantidad de dinero y son objetos de apreciación económica. Como por ejemplo en este caso la casa, los edificios, los carros, ¿no? Según su naturaleza vamos a tener bienes, sí, que van a ser materiales y bienes inmateriales. Entonces, eso es cuando decimos según su naturaleza, se refiere a según el origen, por ejemplo, ¿no? Si tenemos bienes materiales, vamos a hablar de los bienes tangibles o concretos, aquellos que se pueden tocar. Ellos van a satisfacer nuestras necesidades físicas y biológicas. Tienen existencia física, por ende pueden ser captados por nuestros sentidos, ¿no? Tenemos la mesa, el carro, el auto, la comida, ¿no?, etcétera. Bienes inmateriales son aquellos que nosotros no vamos a poder ver, ¿sí?, son abstractos, pero satisfacen nuestras necesidades anímicas, ¿no? Como por ejemplo son las propagandas, ¿no?, los sueños, etcétera, ¿no? Bienes fungibles, sí. Son, según su duración, vamos a tener a los bienes fungibles y a los bienes infungibles. Dentro de los bienes fungibles tenemos, por ejemplo, aquellos que se extinguen en el primer uso. Por ejemplo, un chocolate, ¿no?, las galletas, las pastillas, etcétera. Y los bienes infungibles son aquellos bienes que no se extinguen en el primer uso, sino yo puedo utilizarlo varias veces, ¿no? Eso quiere decir que, por ejemplo, están incluidos las computadoras, las radios, la ropa, los zapatos, ¿no es cierto? Según el aspecto jurídico, ¿ok? Quiere decir que cómo lo determina la ley. Tenemos a los muebles y a los bienes inmuebles. Cuando hablamos de muebles nos referimos a todos aquellos bienes que pueden ser desplazados de un lugar a otro. Quiere decir que yo los puedo coger y los puedo desplazar a otro lugar. En el caso de esto puede ser, por ejemplo, un celular, un lápiz, ¿no es cierto?, un reproductor de DVD, etcétera, ¿no? En los bienes inmuebles, sí, no pueden ser desplazados de un lugar a otro, pues se encuentran en espacios fijos, dice, ¿no? Eso quiere decir como, por ejemplo, ¿no?, la casa, ¿no? Puede ser hasta un barco porque no es fácil moverlo, etcétera. Según su función tenemos bienes de consumo, que son los bienes destinados a satisfacer nuestras necesidades directamente, como en el caso de la comida, del agua mineral, ¿no es cierto?, etcétera. Y en el caso de los bienes de capital son aquellos que tienen por función, que tienen la capacidad de producir otros bienes, como por ejemplo que una máquina fotocopiadora, un microondas, ¿no? Puede ser también la harina, el huevo, la carne, porque de su consumo, y si dejamos de consumir, se producen varios alimentos para alimentar a la ciudadanía, ¿no? Según su condición y elaboración tenemos a bienes intermedios, ¿ok?, que van a pasar a formar parte de otro bien y obviamente van a sufrir algunos cambios para satisfacer la necesidad, como en el caso del algodón, del cuero y de la madera, ¿no? De la mantequilla, por ejemplo, de la leche también. Y los bienes finales son aquellos productos finales, ¿no?, aquellos que ya no van a necesitar ningún cambio, como por ejemplo el carro, la silla, la mesa, etcétera.
Bienes complementarios van a ser llamados aquellos bienes que van a ayudarnos a complementar a otro, como por ejemplo, si yo no quiero tomar café, necesito de azúcar. Entonces el azúcar sería un bien complementario. ¿Está bien? Muchas gracias, chicos, y eso es todo por hoy.